La primera definición de sociología fue propuesta por el filósofo francés Auguste Comte, quien en 1838 acuñó el término sociología para describir una nueva ciencia que descubriría unas leyes para la sociedad del mismo modo que se habían descubierto tantas otras para la naturaleza, aplicando los métodos de las ciencias físicas. Marx nunca dio una definición de sociología. Sin embargo, sí dio aportes a la sociología como el materialismo dialéctico para comprender la lucha de clases. Cuando Marx afirma que la historia de las sociedades es la historia de la lucha de clases, nos propone que los hombres en todas las sociedades, salvo el comunismo primitivo, han estado divididos en clases sociales o jerarquías estructuradas de acuerdo con las relaciones económicas de cada época. Para Marx, la sociedad es un factor decisivo en cómo es el hombre que vive en ella. Dice, no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino a la inversa. Su ser social es lo que determina su conciencia. Es decir, según el tipo de sociedad en la que viva y el modo de producción que ésta tenga, el ser humano pensará de un modo u otro. George Simmel. La sociología es una ciencia empírica que requiere praxis y que en ningún momento debe ser considerada una parte independiente de la filosofía, sino una ciencia relacionada con los problemas sociales del momento. La sociología la consagra a ese acontecer que son las formas sociales, esas formas siempre en proceso de estar, material o simbólicamente, junto a otros. Para Max Weber, la sociología es la ciencia del acto social al que quiere comprender, interpretándolo y cuyo desenvolvimiento aspira a explicar socialmente. Los tres términos decisivos para explicar son: número 1, comprender, es decir, aprender los significados. 2, interpretar, es decir, organizar en conceptos el sentido subjetivo. Y tercero, explicar, que se refiere a destacar las regularidades de las formas de conducta. Para Max Weber, el acto social es un comportamiento humano. Dicho de otro modo, una actitud interior o exterior orientada hacia la acción o la abstención. Este comportamiento es acción cuando el actor vincula su conducta con cierto significado. El acto es social cuando el sentido que le atribuye el actor se relaciona con el comportamiento de otras personas. Ejemplo, el profesor actúa socialmente en la medida en que la lentitud de su elocución se relaciona con la conducta de sus estudiantes, que deben esforzarse por anotar las demostraciones que él realiza en el pizarrón. Si hablase solo y muy rápidamente sin dirigirse a nadie, el acto no sería social porque la palabra no se orientaría hacia la conducta de un auditorio. El acto social se organiza en relación social. Hay relación social cuando en presencia de la actuación de varios actores. El sentido de la acción de cada uno se relaciona con la actitud del otro, de modo que los actos se orientan recíprocamente uno hacia el otro. El profesor y sus alumnos viven una relación social. La actitud de los alumnos se orienta hacia la del profesor y la de éste hacia los alumnos. Ferdinand Tonis. La sociología, según el contenido literal, es la ciencia de los hechos sociales. Hace referencia a Durkheim. Los hechos pueden interpretarse de modo diverso. La forma más sencilla de llegar a su sentido consiste en traducir lo social por convivencia y poner esto en la relación con lo humano. Podemos definir a la sociología como la ciencia de la convivencia humana. Herbert Spencer concibió la sociología como un instrumento dinámico al servicio de la reforma social. Pensaba en la sociedad como un organismo. Fue, junto con Comte, el iniciador de la sociología como ciencia autónoma. Características de la sociología. La sociología está íntimamente ligada a muchas de las ciencias sociales, entre las cuales tenemos la economía, psicología, historia, antropología, ciencia política, etc. Es decir, la sociología se apoya de la economía, psicología, historia, antropología, ciencia política, pero no hace ninguna de estas disciplinas. La sociología es una de las ciencias sociales que su objeto primordial de estudio es la sociedad humana, y más concretamente las diversas colectividades, asociaciones, grupos e instituciones sociales que los propios individuos van creando en su vida diaria. La sociología es el estudio de la interacción humana.